Y y algo muy importante también cuando hablamos de hemorragia digestiva baja es que el 80% de las hemorragias digestivas bajas se autolimitan, a diferencia de la hemorragia digestiva alta. Ya son diferencias importantes. ¿Ok? Bueno. Eh, Cuando vemos sangrado en el intestino, habitualmente en el consultorio, cuando no hablamos de una hemorragia digestiva, si tomamos en general, gran parte del sangrado que aparece por el ano tiene su origen en alguna patología orificial, sea hemorroides, fisuras, son las más frecuentes, por sobre todo en los pacientes jóvenes, ¿sí? Y como dijimos, gran parte tienen que ver con el colon, y cuando se presentan en forma grave, estamos hablando habitualmente de una relación de 5 a 1, ¿verdad? 20% más o menos se presentan casos graves, ¿verdad? No hay una manera, digamos, protocolizada de tratamiento de hemorragia digestiva. Tiene mucho que ver con, tiene mucho que ver con, em, tiene mucho que ver con la patología previa de los pacientes. Generalmente se ven en pacientes adultos mayores y eh, la mortalidad es esto, entre 3 a 30%, dependiendo de las patologías previas. Es importante tener una clasificación de gravedad de la hemorragia digestiva baja. ¿Para qué? Para poder eh, decidir un tratamiento correcto, para poder utilizar los métodos de diagnóstico correctos y por sobre todo tratar de cuantificar la magnitud del sangrado. Las hemorragias digestivas bajas pueden ser agudas o crónicas. Esta es una clasificación. De acuerdo a la localización, pueden ser colónicas, rectales, anales o intestino delgado. De acuerdo al curso evolutivo, pueden ser autolimitadas, persistentes, recurrentes. Y de acuerdo a la magnitud de la pérdida, pueden ser leves, moderadas, graves o masivas. El método que debemos utilizar para clasificar estos pacientes deben ser fáciles de realizar, posibles de realizar en la sala de urgencia o en la sala de internados. Entonces tenemos que tratar de valorar parámetros simples. Y siempre sigue siendo la hemodinamia del paciente la que es mandatoria en la gravedad o no de la hemorragia. ¿Ok? Entonces, esta es una clasificación que utilizábamos antes, que ve varios parámetros: frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, relleno capilar, estado de conciencia, fluorina, es decir, mide toda la hemodinamia, es decir, signos vitales hemodinámicos del paciente. Y con eso tenemos el grado de gravedad de los pacientes con hemorragia digestiva. Estas son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva en el intestino delgado y en el intestino grueso. ¿Y cómo se presentan? Se presentan la mayoría de las veces con rectorragia o hematoquexia también se llama, ¿sí? Hay veces que se presentan como melenas, ¿sí?, simulando una hemorragia digestiva alta, con heces negras, alquitranadas, pegajosas, fétidas, pastosas. ¿Sí? O hay veces que son asintomáticos. Esos pacientes que tienen una hemorragia digestiva leve y son jóvenes, sin repercusiones hemodinámicas, generalmente lo manejamos en forma ambulatoria. ¿Ok? Y tratamos de investigar la causa.
Cuando vemos al paciente en urgencias, tenemos que hacer su valoración hemodinámica. Eso es muy importante. En el examen físico, no olvidar el tacto rectal es muy importante. Y en la anamnesis preguntar sobre patologías previas. Si el paciente ya tenía enfermedad diverticular, ya tuvo otro episodio de sangrado, orientan bastante. Y dependiendo de la situación y de la posibilidad que tenemos del hospital donde nos encontramos, siempre no olvidar que el diagnóstico diferencial es la hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta. Hay veces que consideramos que es una hemorragia digestiva baja, pero termina siendo una hemorragia digestiva alta. ¿Y de qué va a depender para que nosotros ingresemos a un paciente a internación? De la hemodinamia del paciente. Si ese paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, es decir, presión, pulso, está alterado, entonces ese paciente tiene que quedar internado. Si tiene a eso sumado comorbilidades, entonces es importante, ¿sí? Y si es sumado de estos otros síntomas, como dolor abdominal, cambio del ritmo evacuatorio, entonces hay que ingresar al paciente. Entonces, ¿cuáles son pacientes de alto riesgo cuando ingresamos a los pacientes? Dijimos que 20% de los pacientes van a presentar hemorragia digestiva baja grave. Y esos son los que vamos a ingresar. Pero si nosotros le ingresamos al paciente y el paciente tiene edad avanzada, o el paciente usa heparina o está anticoagulado, o tiene sangrado previo, o tiene algún otro proceso infeccioso o renal concomitante, entonces son pacientes que tienen una posibilidad de mucho mayor gravedad, de mortalidad. Y supongamos que ingresó por otra causa y en el contexto de su internación hace una hemorragia, es mucho más grave todavía. ¿Se entiende? Es importante tratar de hacer el diagnóstico inicial y diferenciar con la hemorragia digestiva alta. No siempre que nosotros coloquemos sonda nasogástrica en un paciente con hemorragia digestiva alta va a ser positiva la sonda. Pero si tenemos un paciente con un Forres A o un Forres B con sangrado activo, podemos diagnosticar con la sonda nasogástrica una hemorragia digestiva alta y hacemos el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Entonces, la sonda nasogástrica sigue teniendo un valor importante. ¿Ok? Entonces, eso puede suceder en un 13%. ¿Ok? Antes se realizaban lavados con sonda nasogástrica para tratar de identificar si no había un sangrado intestinal alto. Hoy en día cada vez hacemos menos y es la endoscopía que se encarga de hacernos el diagnóstico. Bueno. La colonoscopía es el método por excelencia para realizar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes que tienen hemorragia digestiva. Otros procedimientos que podemos utilizar son la tomografía. Hoy en día la tomografía es muy útil, ¿sí? La centellografía y la angiografía cada vez se utilizan menos. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros elijamos correctamente el camino que vamos a utilizar, en el diagnóstico. Esto
lo leíamos en un artículo, que es muy importante utilizar correctamente los estudios diagnósticos. Es decir, si yo dispongo solamente de una endoscopía, me gustaría hacer la endoscopía alta, por ejemplo, para descartar que no sea de origen, porque la colonoscopía no tiene un rendimiento tan alto para el diagnóstico de la hemorragia digestiva, porque uno va entrando a contracorriente contra la sangre, se ve todo oscuro y entonces no es tan sencillo de identificar el origen mismo de la endoscopía. Tratar de estabilizar al paciente hemodinámicamente. Y este es más o menos un algoritmo de manejo. Clasificar la cuantía de la hemorragia, es decir, cuánto sangró, qué repercusión tiene. Descartar que sea una hemorragia digestiva alta. Descartar que sea un sangrado orificial. El diagnóstico del sangrado bajo, leve o detenido. Si no se detuvo, si es grave. ¿Y qué recomendaciones terapéuticas haría? Entonces, más o menos, ¿cómo haríamos el examen clínico inicial? Sonda nasogástrica o endoscopía. Si es negativo, entonces ya estamos seguros que no es una hemorragia digestiva alta. Si es positivo, entonces si tenemos la posibilidad, hacemos el tratamiento. Tacto rectal y rectosigmoidoscopía. Si es negativo, nos quedamos tranquilos y si es positivo, tratamiento. ¿Ok? Entonces, por suerte, como dijimos, no todas las hemorragias digestivas son graves. 85% son leves, 15% graves. ¿Ok? Entonces, en ese 85% leve, generalmente sangra y deja de sangrar. Entonces, si esos pacientes están hemodinámicamente estables, se le puede hacer una preparación colónica y se hace la colonoscopía. ¿Sí? Esto sucede en el 85% de los pacientes. Si la colonoscopía es negativa, entonces tendríamos que ver alguna otra alternativa. Entre todas estas opciones de reendoscopía, arteriografía, centellografía, endocápsula, yo elegiría la TAC helicoidal. La TAC helicoidal tiene cada vez rendimientos más importantes para el diagnóstico. Y si la colonoscopía es positiva, si nosotros encontramos un tumor, encontramos unos divertículos, encontramos la causa, entonces hacemos el tratamiento. Eso sería el algoritmo de manejo de estos pacientes. Bueno, ¿y qué hacemos con ese paciente grave? ¿Qué hacemos con ese paciente grave? Sangrado activo. Si los pacientes están inestables hemodinámicamente, no podemos decirle al paciente está somnoliento, no podemos decirle que tome mucho líquido para limpiar el colon. Entonces probablemente vamos a hacerle unos enemas y vamos a tratar de hacer una colonoscopia. Vuelvo a insistir, antes se realizaba mucho la arteriografía, la centellografía, hoy en día la TAC helicoidal nos ayuda muchísimo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la colonoscopía en un paciente con hemorragia digestiva baja grave? Es el método más utilizado y poco cruento, la colonoscopía. Nos puede brindar el diagnóstico etiológico y topográfico. Inclusive podemos tener gestos terapéuticos. La desventaja es que si hay importante sangrado, nosotros no podemos ver porque hay lleno de sangre. Porque habitualmente hacemos la colonoscopía sin una preparación colónica adecuada. Así se ve la colonoscopía cuando hacemos en la hemorragia digestiva con poca preparación o nada de preparación. Se ve negro y es peligroso. Inclusive podemos perforar el intestino. Imagínense, este es un colon que retiramos después de una cirugía para que vean ustedes la cantidad de sangre. Esto que se ve aquí negro es sangre dentro del colon.
Imagínense para que se llene así el colon cuánto tuvo que sangrar. Y a veces encontramos así, ectasias vasculares, o a veces encontramos un sangrado así en jet, y hacemos una cauterización o colocamos un endoclip. Bueno, la arteriografía, la desventaja es que no tenemos disponibilidad en muchos lugares, y si hay, a veces no tenemos disponibilidad en el tiempo, en el momento, en la urgencia. Pero es útil para poder identificar la causa y la localización topográfica de la lesión. Estas son algunas imágenes de la arteriografía. Así se ven, y aquí por ejemplo se ve la fuga de contraste. Vemos que sangra, aquí también. Aquí vemos cómo sangran todos, ¿sí? Eso se ven en las ectasias vasculares. Aquí vemos también fuga. Aquí vemos una fuga completa. Esto hay que operar, no hay otra. Bueno, el centellograma también es interesante sensibilidad, pero no es sencillo conseguir hacer esto y tener un centro disponible para hacer eso. Se ven así, la pérdida de, de los isótopos marcados. Entonces, no es tan sencillo utilizar eso. La TAC helicoidal tiene una sensibilidad, yo creo que ahora estamos llegando al 80%. Y fíjense, 0,07 ml por minuto puede ver la TAC. Entonces, ¿qué ventajas tiene sobre los otros estudios? Que no requiere preparación colónica, permite mirar también no solamente el colon, sino también el intestino delgado, es menos cruenta y más sensible, requiere pequeña cantidad de sangrado, ya uno puede identificar con la tomografía, y evita errores de localización. Hoy en día ya tenemos tomógrafos de última generación, así es que podemos hacerlo. Y la única desventaja es que la tomografía no nos permite realizar procedimientos terapéuticos en el momento, así como la colonoscopia, pero tiene un rendimiento mayor. Así se ve la tomografía. Ok, vemos el sangradillo. Bueno, ¿y qué tipo de cirugía hacemos? ¿Laparotomía o laparoscopía? Y generalmente en urgencia seguimos utilizando la cirugía abierta. Ok, hacemos la cirugía abierta en contraposición a la laparoscopía. Y bueno, la colonoscopía nos permite, tiene un mayor rendimiento en pacientes compensados, en pacientes que tienen preparación, en sangrado post-polipectomía, en pacientes en horarios a veces de la madrugada y todo eso. Y la arteriografía y centellograma, yo le pondría ahí a la TAC helicoidal también, en pacientes inestables y sangrados severos. Entonces, ¿de qué depende que nosotros elijamos o no el método? De que tengamos disponible o no, ¿verdad? De que tengamos disponible. Y del estado del paciente también, porque a veces si el paciente está grave, va a ser imposible, por ejemplo, enviar la tomografía con hemodinamia inestable. Entonces, generalmente tenemos que ver qué preferencias tiene la gente que está tratando eso. Entonces, hay veces que la colonoscopia no tiene un rendimiento tan alto. La arteriografía sí, centellograma. Nosotros no tenemos disponibles estos estudios en la ciudad. Y en el intraoperatorio, si nosotros queremos localizar el sitio de sangrado, es la colonoscopia.
Entonces, hacemos tratamiento médico o tratamiento intervencionista. Tratamiento médico, entonces, tratar la hemodinamia, proteger las funciones vitales, prevenir las complicaciones, hipoxia, isquemia, acidosis, hipotermia, es decir, hay que resucitarle al paciente. Y tratar las enfermedades asociadas. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene algún problema pulmonar, tratar de no sobrecargar al paciente, tratar de cuidarlo al paciente. Estos pacientes a veces tienen que estar en terapia intensiva. ¿Ok? Entonces, estos son los desafíos. Es decir, ver que el paciente no esté chocado. Tenemos que tener indicador de reposición de volumen, es decir, su diuresis, su gasometría. ¿Qué fluido vamos a utilizar? ¿Qué es lo que más utilizamos? Suero fisiológico, lactato Ringer. ¿Por qué vía? Si la hacemos por una vía periférica o la hacemos una vía venosa central. ¿Ok? Y así, hay un montón de cosas que es importante siempre estar discutiendo. Y cuando hacemos una terapia intervencionista, la endoscopía probablemente sea el método de elección. La cirugía lo dejamos para último momento. ¿Qué hacemos con estos pacientes en urgencia? Es tratar la hemodinamia del paciente, tratar de que ese paciente esté estable hemodinámicamente. Y nuestro objetivo es tener una buena presión arterial sistólica, tener una buena diuresis, una buena frecuencia cardíaca. Entonces, cuando hacemos transfusión, generalmente decimos cuando estamos por debajo de hemoglobina de 7. Hemodinamia inestable no es lo mismo que anemia. No es que nosotros tenemos un paciente con hemoglobina de 7 y nosotros vamos a transfundirle al paciente sangre para ponerle hemodinámicamente estable. Entonces, nosotros tenemos que resucitarle al paciente con suero fisiológico. Entonces, otra cosa es la transfusión sanguínea. Otra cosa. Ok. Bueno, y esto más o menos es cuando indicamos la transfusión. Hemoglobina de 7 sin factores de riesgo y algunos pacientes que tienen hemoglobina de 9 pero tienen riesgo de isquemia miocárdica cerebral o tienen algún antecedente de esa patología, entonces es mejor transfundir para que llegue buena cantidad de oxígeno al cerebro y al corazón. ¿Ok? O pacientes con coagulopatía o una alteración de la coagulación. Entonces probablemente tengamos que transfundir no solamente glóbulos rojos, sino también plasma fresco congelado y plaquetas, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que cuando sangra un paciente no se pierde solamente, hemoglobina, sino se pierde también factores de coagulación y también se pierden plaquetas. Entonces hay que transfundir todo. Entonces, ¿cómo nosotros detenemos la hemorragia? A través de procedimientos endoscópicos, endovasculares y cirugía. Eso es lo que disponemos en el arsenal del tratamiento de pacientes con hemorragia digestiva. Entonces, cuando hacemos endoscopía, tenemos la posibilidad de aplicar en un 40% de los casos alguna sustancia. Y su efectividad más o menos es mitad y mitad, es decir, 50-50 más o menos, dependiendo de qué es lo que encontramos.
pero eso puede volver a resangrar. ¿Mm? Habitualmente la mitad puede volver a resangrar. ¿Mm? Y hay complicaciones de perforación, isquemia, puede haber complicaciones. Pero es un arsenal que nosotros disponemos, una terapéutica que es la endoscopía. ¿Mm? En enfermedad diverticular podemos hacer alguna fulguración, ¿Mm? Contacto térmico, inyección de epinefrina, colocar algún clip metal, ¿Mm? Para tratar de cohibir la hemorragia. Aquí se ve, por ejemplo, un clip metálico, ¿Mm? Así queda con un clip cuando eh, eh, utilizamos las distintas terapéuticas endoscópicas que se disponen. Tenemos clip, tenemos inyección de epinefrina, tenemos coagulación. Hoy en día existe algo que se llama el argón plasma. Es un coagulador muy bueno y se utiliza muchísimo en intestino. ¿Ok? Hay una cantidad interesante de hemorragias que aparecen después de hacer la polipectomía y hay que tener cuidado. ¿Mm? Nosotros que hacemos endoscopía y polipectomía tenemos que tener cuidado. La terapéutica endovascular, que consiste en una arteriografía, se encuentra el sitio de sangrado y se realiza lo que se llama una embolización selectiva, es decir, se emboliza el tronco de esa pequeña arteria o vena que está sangrando. ¿Ok? Ahí se ve. ¿Ok? Cómo sangra. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos que decidir hacer o no hacer una cirugía? Y lo único que decimos es que cada vez operamos menos pacientes y los pacientes que se operan son pacientes más graves porque hoy en día la gente vive más tiempo. Con esta pandemia tuvimos pacientes que estaban en terapia intensiva, por ejemplo, y tenían complicaciones con hemorragia digestiva. ¿Mm? Y tuvimos que operar. ¿Verdad? Pacientes anticoagulados, con distrés respiratorio, pacientes muy graves. ¿Verdad? Y salen, algunos salen. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿por qué operamos esos pacientes? Porque tienen sangrados graves y o volvieron a sangrar muchas veces. Entonces, por eso operamos. Y cada vez la endoscopía, la colonoscopía nos ayuda a tener más efectividad y, y bueno, y siempre operamos los pacientes que tienen hemodinamia inestable. ¿Mm? ¿Ok? Muchos artículos hablan de la indicación de la cirugía en la hemorragia digestiva baja y hasta hoy en día eh, todos hablan de las indicaciones que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Necesidad de transfundir varios volúmenes, es decir, un paciente que ya recibe 2 volúmenes hoy, después dentro de 2 horas otros 2 volúmenes, mañana a la mañana otros 2 volúmenes, ya recibió 4 o 6 volúmenes, ese paciente y su hemoglobina estaba con 7 antes de transfundirle y ahora sigue con 7 de hemoglobina, es decir, a pesar de las múltiples transfusiones, la hemoglobina no cambió. Entonces esos pacientes son candidatos para ser operados. ¿Mm? ¿Ok? ¿Qué realidad nosotros manejamos? ¿Por qué se operan menos pacientes? ¿Mm? Porque cesan espontáneamente y cada vez hacemos más endoscopía. ¿Mm? Cada vez hacemos más endoscopía. Y también las medidas de cuidados cada vez son mejores. ¿Ok? Eh, entonces la cirugía queda para casos muy graves. Cada vez operamos pacientes más graves con eh, sangrado intestinal.
Bueno, esto habla de la arteriografía, que el intervencionismo radiológico se ha transformado en el tratamiento de la hemorragia digestiva. ¿Mm? En algunos centros que disponen eso. Esta no es nuestra realidad. Yo les menciono esto porque los artículos, la mayoría hablan de esto, que se están resolviendo sin, eh, sin necesidad de cirugía y se hace intervencionismo radiológico. ¿Ok? ¿En qué avanzamos nosotros? Es en tratar de pronosticar si la hemorragia digestiva es grave o no, tomar conductas tempranas, es decir, no esperar hacer 20 transfusiones para operarle al paciente. Si nosotros hicimos 4 o 6 transfusiones y el paciente sigue inestable, su hemoglobina no cambia, ese paciente tiene que operarse. No podemos estar politransfundiendo al paciente. Bueno, ¿y cuáles son los pronósticos? El pronóstico tiene que ver con el resangrado y la necesidad de cirugía. Si un paciente necesita cirugía, ese es un paciente grave. Ese es un paciente grave. Bueno, y estos son los predictores tempranos de episodios graves. Criterios clínicos: sangrado abundante, descompensación hemodinámica, muchas transfusiones, ¿sí? Dificultad para lograr la estabilidad hemodinámica. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo se enfatiza en la inestabilidad hemodinámica. Criterios endoscópicos de posibilidad de resangrar. ¿Y cuándo se opera? Sangrado persistente, inestabilidad hemodinámica y falta de respuesta a la reanimación. Esos serían los criterios que operamos. Yo le agregaría eso, por ejemplo, que no dispongamos de un banco de sangre que tenga, o no tenemos sangre, o no tenemos un banco de sangre que nos pueda soportar estar transfundiendo demasiados pacientes. Y bueno. ¿Y cuál es nuestra realidad? En nuestra región no disponemos de bancos de sangre importantes, no disponemos a veces de endoscopías de urgencia o arteriografía de urgencia. Pocas instituciones privadas disponen de endoscopía y arteriografía en guardias. La hemodinamia realizada por pacientes no especializados en arteriografía digestiva. ¿Ok? Entonces, si nosotros, esto es un estudio que se hizo de 100 pacientes admitidos por hemorragia digestiva baja, 80 son cuadros leves y autolimitados, 20 son cuadros graves. Un tercio de ellos requerirá intervencionismo. Si aceptamos que tiene un 50% de efectividad, endoscopía o arteriografía, 3 pacientes de 100 son los que van a necesitar cirugía. ¿Ok? Eso es lo que operamos. ¿Por qué? Porque estos 20, todos fueron a endoscopía o arteriografía inicialmente y gran parte fueron resueltos. ¿Ok? ¿Cuándo operamos? Hemorragia masiva o exsanguinante, transfusiones múltiples, más de 10 unidades durante la internación, persistencia del sangrado, sigue sangrando, o recurrencia del sangrado, volvió a sangrar. ¿Ok? Esas serían las indicaciones. O no se dispone de endoscopía y arteriografía, entonces también es una indicación de cirugía. Entonces, ¿cuándo operar? Cuando tenemos una hemorragia masiva o exsanguinante, necesitamos 4 a 6 unidades de sangre para mantener estables los parámetros hemodinámicos. Más de 10 unidades durante la internación, persistencia de sangrado más de 72 horas y recurrencia de sangrado. ¿Qué cirugía vamos a realizar? Si nosotros podemos saber dónde está el sangrado,
en forma preoperatoria o intraoperatoria, entonces vamos a hacer una colectomía parcial, es decir, vamos a tener una resección segmentaria. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer una colectomía derecha o una colectomía izquierda. Y sin diagnóstico preoperatorio, generalmente hacemos colectomías totales. Es lo que más hacemos, colectomías totales. ¿Ok? Con diagnóstico dijimos, resecciones segmentarias. Aquí vemos, por ejemplo, esto es imposible determinar dónde está el sitio de sangrado. Entonces hicimos, este es el ilion terminal, ¿sí? Se corta ahí, se quita. Ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, hasta aquí, hasta el sigmoides recto, la unión recto-sigmoide. Hacemos una colectomía total. ¿Ok? Por enfermedad diverticular, por angiodisplasia, por lo que sea. Sin diagnóstico, entonces 15% más o menos, y hacemos colectomías totales. Esto es lo que estamos viendo, una colectomía total, se quita todo el colon. Colectomías totales entonces, ¿sí? Hacemos anastomosis, unimos el intestino o no, y hay discusión en eso. Anastomosis no, en Ciudad del Este. ¿Ok? Estos son los estudios. ¿Y de qué depende la mortalidad de estos pacientes? La inestabilidad hemodinámica, altos requerimientos transfuncionales, falla multiorgánica, necesidad de cirugía para control del sangrado. Si están presentes una de esas cosas, la mortalidad aumenta. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende la conducta terapéutica? De un equilibrio entre expectar y el intervencionismo. Ese equilibrio es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que significa experiencia y prudencia. ¿Ok? Entonces, la prudencia no es timidez ni freno a la acción. Es una virtud que significa discernimiento, cordura y juzga con objetividad y ecuanimidad. Sin prejuicios. También incluyen inteligencia, práctica y elegir la oportunidad sin perderla ni precipitarla. Bueno, eso entonces es lo que quería compartir con ustedes hoy sobre hemorragia digestiva. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó? Doctor, doctor, con la colonoscopia era que solamente identificar el sangrado, no la localización, ¿verdad? Para confirmar. No te entendí porque me sale todo entrecortado. Bueno, que con la colonoscopia solo ves el sangrado, pero no podés localizar dónde es el origen, ¿verdad? Sí, eso sucede mucho, ¿verdad? Vos entrás, y no podés ubicar el sitio no podés ubicar el sitio de sangrado. Si ves que hay sangre, es decir, confirmas el diagnóstico de hemorragia digestiva baja, pero muchas veces no podés ver el sitio de sangrado.
Entonces, hay veces que si hacemos la preparación, conseguimos ver el sitio de sangrado. ¿Mm? La colonoscopía más o menos tiene un rendimiento del 30% más o menos. O un poquito más a veces, ¿sí? Y eso ayuda a la terapéutica. Pero si no vemos el sitio de sangrado, yo ya sé que voy a hacer una colectomía total, por ejemplo. Sí, pero si yo encuentro solamente sangre, en el colon derecho, por ejemplo, entonces ahí voy a hacer una colectomía segmental, pero es muy poco frecuente a veces que suceda eso. ¿Ok? La colonoscopia nos sirve para confirmar el diagnóstico que es una hemorragia digestiva. 30% de las veces nos permite ver qué es lo que sangra. Y en esos casos intentamos hacer una terapéutica. Inyectamos sustancias, le ponemos un clip o quemamos, ¿verdad? Cauterizamos. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. Bueno. Perfecto. Estamos entonces. ¿Ustedes ya tienen el resultado de su parcial? No, doctor, o sea, lo que nos dieron fue una matriz, pero así una lista oficial no. Bueno, le voy a enviar entonces a la delegada. Dale, doctor, gracias. Bueno, dale. Chao, chao.